Primero se presentan y al tiro van comentando el libro o se presentan y después comentamos los libros. Primero la presentación. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la presentación de José Frasinetti. Bueno, soy José Bienvenido. Frasinetti, soy de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, Argentina, una localidad ubicada a 150 kilómetros de la capital federal, hacia el sur, sobre la margen sur del río Salado. Bueno, soy poeta, cuentista, tengo 17 libros publicados y bueno, y soy director de una escuela secundaria, la secundaria número 4, y vicedirector de la escuela secundaria en la que estudié cuando era joven. Tengo el honor de ser su vicedirector y también fui el inspector de esa escuela, así que compartir con ustedes. Muchas Tiene gracias. el micrófono cerrado, María. Active. Sí, Carmen Ramos, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Es un gusto para mí conocer gente nueva y también saludar a caritas nuevas como Cecilia Tejada, que está ahí, Evelyn acá conmigo y Palmira, que son las conocidas. He sido invitada por Evelyn y por Palmira a estos eventos y estoy encantada, me ha complacido la invitación, también me ha complacido participar. Espero aportar con algún granito de arena. Soy de los Andes, fui hospitalaria por 26 años. Luego que me retiré del hospital, me dediqué a hacer talleres en la biblioteca de la ciudad para hacer cuentos y poesía. Llevo 8 talleres y este año no se pudo concretar. Alcancé a hacer una clase, tenía bastante alumnos, tenía 21 alumnos matriculados, pero yo no fui valiente para hacerlo de esta forma. Eso es todo. Gracias, Carmen. Cecilia Tejada. Hola, muy buenas tardes. Primero pedir mil disculpas por la tardanza, pero bueno, Palmira me invitó gentilmente a esta reunión. Me encantó la idea, pero desgraciadamente se atrasó todo y recién me pude integrar. Y disculpen, estaba comiendo porque no he almorzado nada, no alcancé. Bueno, como usted ya sabe, mi nombre es Cecilia Tejada, soy de los Andes, hace aproximadamente 14 años, y soy mediadora de club de lectura. Yo trabajo en eso, para la Municipalidad de San Felipe, y también colaboro con la Biblioteca de los Andes, con Mariluz, que ella es la directora. Y soy una de las primeras mediadoras de estos clubes de lecturas que lo han hecho a través de Zoom. Y sigo, todo este año he seguido trabajando por lo menos con 2 clubes que tengo en San Felipe. Feliz de aprender, de comentar y aportar, como dice amorosamente Reinita, con un granito de arena. Y muy contenta también por la invitación. Muchas gracias, Palmira. Gracias, Cecilia. Presentamos ahora a Ana María Manuel Rosas para que nos cuente de ella. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo soy de la ciudad de San Rafael, Mendoza, en Argentina. Muy contenta de estar acá. Les comento que soy, aparte de escritora, poetisa, cuentista, novelista, investigadora e historiadora. Tengo ya en mi haber 22 libros ya publicados de mi autoría y ya llevo participado en más de 40 antologías entre nacionales e internacionales, tanto en español, en inglés, en hindi, en bengalí y en chino mandarín. Perdón, que voy a cortar el teléfono.
Bueno, les comento, son antologías en las que participé tanto de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, Bolivia, Trinidad, de Chile también. Recientemente he sido elegido uno de mis poemas para una antología chilena. Otra antología chilena hecha en Argentina, en conmemoración de Vicente Huidobro. Otras de acá de Argentina también, en antologías de Albania, de la India, de Indonesia y también de Taiwán. Soy miembro de honor del Consejo Internacional de las Artes, el International Art Council. Soy embajadora universal de paz, embajadora universal de la cultura, embajadora de literatura, embajadora humanitaria, embajadora internacional de creatividad y humanidad, y por Marruecos en Argentina. Bueno, les comento que escribo desde los 14 años, y soy también dama latinoamericana de la poesía. Les voy a comentar hoy sobre mis libros, para que sepan un poquito de mi persona y de mi obra, de lo que yo estoy publicando, para que tengan ustedes una idea, aparte de que en otras oportunidades puedo darles a conocer de algunos más de mis poemas, que ya he participado en el encuentro de ustedes, ahí en Talca, Chile. Así que bueno, les doy un saludo para todos y un gusto también conocer algunas caras nuevas. Y bueno, a ustedes, a Silvia y a Palmira ya las conozco, así que les mando un cariñoso saludo a la distancia y esperemos que esto que nos está imposibilitando pase. Pero les digo esto otro, que nos ha permitido esta tecnología llegar a lugares, como bien decía, no recuerdo el nombre, que hemos podido llegar a lo mejor a 4 o 5 reuniones en el día. Yo también me ha pasado que a lo mejor he tenido 3 o 4 reuniones en el mismo día, y he llegado a México, he llegado a Chile, he llegado a Bolivia, he llegado a diferentes sitios, a España mismo. Así que eso es lo que está en este momento. Y creo que nosotros estamos haciendo un buen uso de esta tecnología, porque estamos compartiendo y a su vez estamos, ¿no es cierto?, aprendiendo de los demás, porque creo que todo esto, nosotros que somos intelectuales, escritores, que sabemos observar el mundo, por ello escribimos de diferentes temas, todo esto nos está enriqueciendo. En vez de destruirnos, creo que nos está fortaleciendo y nos está haciendo notar de que nosotros en este momento, que muchas veces nos están queriendo manipular, nosotros somos la voz de mucha gente, porque hay gente, por ejemplo, en mi barrio, que me dicen, pero vos como escritora podés decir, y bueno, creo que en la pluma mía, digamos así como se decía antiguamente que se escribía con pluma, pero estamos escribiendo en las computadoras, está nuestra misión, sacar el romanticismo, hablar de diferentes temas, pero también tocar a aquellos que nos están queriendo tocar a nosotros, porque también nos van a atacar a nosotros los escritores. Muchas veces sabemos a lo largo de la historia que fueron atacados los escritores. Bueno, eso quería decirles, y bueno, después compartiré algo sobre hoy en esta oportunidad voy a compartir de mis libros. Se los voy a... Muchas gracias, Ana María. De nada. Perfecto, muchas gracias. Ahora recibimos a Evelyn Covarrubia. Hola, buenas tardes. Como me dijo ahí Alejandra, mi nombre es Evelyn Covarrubias. Soy de la ciudad de Los Andes, de Chile. En estos momentos soy mamá a tiempo completo, porque mis hijos 3 están estudiando en la casa. Así que hemos estado leyendo harto, estudiando harto, y también como escritora me he dado el tiempo. Me considero más escritora que poeta, aunque la palabra poeta es bien bonita. Pero a pesar de todas esas actividades cotidianas, uno se da el tiempo para escribir.
Y agradezco a la señora Palmira y a María Alejandra, a la señora Silvia también por tenerme en cuenta para estas actividades. He ido aprendiendo, he ido conociendo a muchos talentos también, nuevos rostros en lo que es la literatura, y espero también aportar y tengo ganas de seguir aprendiendo. Así que muchas gracias. Gracias, Evelyn. Palmira. Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Palmira Ramos Cruz. Soy integrante de la agrupación literaria Mailén, coordinadora también junto a María Alejandra y a Silvia Yáñez. Estoy escribiendo más o menos 40 años ya, lo que es poesía, en cuento, ensayos. En total sumo a la fecha 8 libros. Tal vez no muy productiva mi creación, porque pasé muchos años dedicada a ¿cómo se llama?, sacar a mis hijos adelante, después que quedé viuda. Entonces fue una tarea difícil, distinta, y había que ser mamá primero, aparte de trabajar. Entonces estoy en este momento radicada en Talca. Viví 40 años en los Andes, y aquí en Talca he encontrado mucha actividad cultural en general en las diferentes manifestaciones del arte, especialmente la literatura. Y estoy feliz, estoy contenta, porque pese a la pandemia estamos trabajando en estas actividades. Así que gusto de conocerlos y conocerlas. Feliz de que Cecilia también se encuentre acá, Carmen Ramos, que no la había visto por estos lares virtuales, con Evelyn, que también de los Andes ya habíamos compartido lecturas poéticas. Gracias, María Alejandra. Gracias, Palmira. Ahora continuamos con Silvia Yáñez. Bueno, mi nombre es Silvia Serpa, trabajo, también soy hospitalaria, pero estoy trabajando, bueno, escribo también hace harto tiempo, y aquí nos hemos complementado con Palmira, con María Alejandra, que nos ha abierto las puertas de la biblioteca para organizar y ser partícipe de un montón de eventos culturales, literarios, y bueno, tengo algunas publicaciones de mi autoría, unas 5 libros, y en algunas antologías de aquí y de otro lado. Bueno, mi interés principal es aprender de ustedes, aprender de todo, porque ese es mi mayor anhelo. Y espero hacer aporte para lo que sea. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, mi nombre es María Alejandra Ramírez, yo soy bibliotecaria, trabajo en una biblioteca privada de acceso público de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencop, acá en Talca. ¿Ya? Tenemos 65 años de existencia. ¿Ya? Y bueno, me gustan los libros, quiero compartir las experiencias, aprender de ustedes en comentar los libros, que es tan importante, y que también podemos llegar a otros, a lectores, ya no necesariamente a escritores, y poder compartir y que ellos compartan sus vivencias. ¿Ya? Así que un agrado estar con ustedes, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenidos a este Círculo de Lectores Mailén. Muchas gracias, María Alejandra. Mira, creo que, digamos, hagamos las intervenciones con respecto a lo que queremos comunicar en relación a
obras literarias, tanto personales u otro autor, ¿ya? Así que voy a invitar a José Frasinetti para que él comience entonces a contarnos con respecto a su actividad lectora. Bien, con respecto a lo que sería la lectura, yo quería recomendarles al grupo la lectura de dos autores argentinos que curiosamente en mis comienzos con la poesía, con la lectura de la poesía, los sentí maravillosos y hoy siguen gustándome. No siempre me ha pasado lo mismo, no puedo decir que con todos los autores me pase lo mismo. El primero que voy a recomendar es Jorge García Zabal, que fue el ganador del premio La Nación de Poesía en el año 1990, año en el que yo escribí mi primer poema, y el libro se llama Tabla Rasa, una poesía muy singular y con un trasfondo filosófico y muy humano. Diría que hoy por hoy, de los autores argentinos, mi autor preferido, digamos, ¿no? Junto con otros autores como Guillermo Pilía y Néstor Mux, que son dos autores de La Plata, que también recomiendo. Y de la poesía femenina hay un montón, pero yo voy a elegir quién fue la primera autora que me deslumbró y que me sigue deslumbrando, que es Liliana Díaz Mindurri, que Ediciones Ruinas Circulares de Argentina editó su poesía completa. Así que bueno, esos son como lector las dos autores argentinos, los 3 o 4, que bueno, te diré 2 nombres más que recomiendo. Una poesía exquisita, profunda, creativa y bueno, muy instalada en lo que es la mirada contemporánea, con diferentes estilos, digamos, también, que una manera de convidar la poesía de los demás, ¿no? También, bueno, de paso por ahí contarles, bueno, les presento también de Ruinas Circulares mi libro Cuarta Pared, que es el ganador del premio único del certamen de Ruinas Circulares. Recientemente, bueno, salido en agosto de este año, Círculos del Infierno, que es mi libro que obtuvo el primer premio Hespérides de cuento, que bueno, este año está en vigencia el premio Hespérides todavía, está la convocatoria para poesía y para cuento, una muy buena editorial que hace rato viene publicando algunos de mis trabajos. Otro de los libros de cuento es Reino de Copas, que lo hice con Editorial Duncan. Y bueno, y después, bueno, recomendando, bueno, mis últimos libros, Gómez y otros poemas, de una editorial argentina que se llama Lágrimas de Circe, que también tiene un muy buen concurso internacional con un jurado muy interesante, y que el premio suele ser el premio publicación, como les mostraba. Y bueno, mis últimos 3 libros, De Sol a Sol, de Editorial Hespérides, Memorial de Ceniza y El Resplandor de las Aguas, que bueno, son los últimos libros que he publicado que surgieron en este contexto de pandemia y que bueno, que están a la espera de que se abran las puertas del mundo real para poder acercarlo, y no tanto con tanta virtualidad, digamos, ¿no? Estos serían mis recomendaciones por ahí de lectura, bueno, de otros autores, y en este caso también aprovechar para mostrarles algo de mi autoría. Una consulta con respecto a su experiencia de autor en relación a su creación. ¿Cómo se conjuga, digamos, ese rol ya del hombre creador con su propia creación que llamamos ficción? O sea, en ese conjugar, me refiero también a la motivación para esas obras. Bueno, yo quería comentarles que el 18 de mayo de 1990, cuando yo era un alumno de la escuela secundaria, en una de las aulas de esa escuela, escribo mi primer poema. No tenía ni idea para dónde iba a salir. Era una época en la que
la literatura, lo que nos daban eran sobre todo literatura clásica y fragmentos más que obras completas, en lo que estaba justamente en los planes de lectura de aquel entonces. Yo empiezo a escribir y rápidamente tuve como una atracción por la poesía rimada, tal vez porque era más lo que nos llegaba a las aulas, en lo que es la lectura escolar. Por eso que hablo de la importancia de que las escuelas conviden, ¿no?, lecturas de distintos autores, de distintos estilos, no quedarse solamente con lo clásico, que ya tiene un lugar, que ya tiene un reconocimiento, que lo vamos a encontrar en cualquier biblioteca, pero esto de acercar a los jóvenes y a los niños distintos estilos de lectura y de escritura, ¿no? Rápidamente me incorporé en la poesía y en la poesía clásica, digamos. De hecho, tengo muchos libros publicados que tienen sonetos, tengo más de 1000 sonetos publicados. Justamente la escritura con la poesía clásica me llevó a ganar más de 500 premios literarios a nivel nacional e internacional, y la mayoría he pasado por todos los géneros, la poesía gauchesca, que es propia de la Pampa Argentina, hoy también poesía nativista, he trabajado sobre todas las regiones naturales del país, también con reconocimiento en lo que es décima Spinella, digamos. He pasado por todos los géneros poéticos, siempre la motivación ha sido la observación sobre la realidad, sobre lo social, sobre el paisaje, de manera que he pasado por todos los metros habido y por haber. Escribí sonetos en gaita gallega, sonetos melódicos, sonetos de estilo italiano, y es una de las herramientas más fuertes. Yo siempre digo que tal vez mis primeros llantos fueron en el decasílabo, y juntando 14 versos, porque digamos siempre lo sentí como el estilo libre, digamos. El soneto, una vez que uno lo domina, no se siente como una jaula, como dicen muchos, hay que atreverse. Y después, la escritura clásica, digamos, recomiendo mucho también que la lectura, por ejemplo, de Ricardo Jaime Freire, el poeta boliviano que trabajó mucho sobre la perceptiva, y digamos, y hay que conocer mucho también de la poesía clásica para poder romper con algunas cuestiones, porque la musicalidad de los versos no es por azar. Yo soy de la idea, respeto al que opina diferente, pero soy de la idea que la musicalidad no viene solamente por una mera combinación de palabras. Hay que estudiarla, hay que percibirla, hay que escucharla en otro, escucharla en uno y nutrirla, digamos. Esta idea de lo que también decimos, ¿qué pasa con las imágenes? Hay distintos tipos de imágenes, las que uno puede poner por azar y aquellas que son sentidas y que son producidas desde el sentido de la vivencia del autor. Yo siempre digo que el rumor del río uno lo puede poner en un poema, pero si uno no se conecta con ese rumor del río que quedó allá en la infancia, que quedó a 2 cuadras de tu casa, que quedó en una caminata con algún amigo o alguna amiga, o con alguien especial para nosotros, o solo con nuestros animales, con nuestros perros, no es un río fácil de poder trasladar al lector. Digamos, necesito que se llene de sonidos, que se llene de pájaros, de rumor de agua, de olores, esas texturas que son propias de la vida en contacto con la naturaleza. Y digo, esa poesía que tiene que ser vivenciada, vivida, para poder después llegar al lector. Si no, ¿qué es lo que nos pasa con las palabras? Digo, la palabra es ese mensaje que queremos nosotros transmitir día a día con lo que sentimos, con lo que vivimos. Por eso que digo que no es tan fácil, cuando uno habla como lector, primero uno transformarse en el lector de su propia obra desde un punto de vista crítico, ¿no? También, y volver, aunque el texto ya esté publicado, volver a corregir. Uno, fíjense las distintas versiones que hay de un Jorge Luis Borges, que volvía sobre sus libros y corregía, digamos. Acá la tarea es siempre renovar, siempre volver sobre lo que uno hizo y poder encontrar aspectos para perfeccionar, aspectos para volver a sentir de otra manera, y digamos, siempre un trabajo con el lector de esto, qué es lo que nos pasa. Pero fundamentalmente el primer gran lector somos nosotros, y si nosotros nos contentamos con lo que escribimos, bueno, y decimos, bueno, ya está, hasta acá llegué, es válido, pero también en algún momento volver a corregir. Yo tengo esa cuestión de que vuelvo y encuentro que las cosas ya no me gustan, porque uno no las desecho, respeto esa etapa, pero también me doy lugar a
a ver cómo las sentiría y cómo las podría corregir hoy. Y eso realmente es un trabajo muy interesante, porque también es un trabajo con uno mismo como persona. Y después también esto de cuáles son los lugares que uno lee. Digamos, es muy lindo si estamos en el invierno, el fueguito y uno sentarse en un sillón a leer poesía. Pero ahora que vienen los días más lindos y en tanto y en cuanto esta pandemia nos permita abrirnos, acá en mi pueblo, en mi ciudad natal, tenemos algunas libertades, porque si bien ahora crecieron algunos casos, pero hay horarios puntuales para la caminata. Bueno, yo me acerco a la orilla del río, busco lugares solitarios para estar solo, y sentarme a leer poesía a la orilla del río es maravilloso, porque es realmente, se abre una ventana de sensaciones y de imágenes que uno encerrado entre cuatro paredes no las disfruta. Digamos, este valor que uno tiene, no sé, leer a Olga Orozco a la orilla del río de mi pueblo, por ejemplo, es maravilloso. Y uno, tal vez esa poesía no la siente de la misma manera. ¿Está? Uno ve un pájaro que cruza, que se refleja en las aguas serenas del río, y es tan maravilloso sentir un canto de un pájaro que acompaña la lectura silenciosa de un poema. Esto no sucede dentro de la casa de una. O por ejemplo, yo ahora estoy leyendo con ustedes y tengo una fuente encendida que da un rumor de agua que genera paz. Y bueno, es otra comunicación. El prender un saumerio, el abrir las ventanas para que entren los sonidos de la calle, digamos, generar las condiciones para que se lea. Y estas condiciones, los que somos docentes, las tenemos que generar en nuestras aulas. Abrir las ventanas para que el viento, para que el sol, para que el sonido de los pájaros entre a las aulas. Sacar a los chicos para leer literatura, no llevarlos solo a la biblioteca de la escuela, llevarlos a un sector donde podamos, una plaza, un lugar abierto cuando se pueda, lógicamente, ¿no? Porque si no, damos palabras que están como anestesiadas y hacemos recorridos que han hecho otros que a veces no nos han despertado las mejores experiencias. Siempre uno recuerda a ese maestro, a esa maestra que nos arrastraba a un mundo natural para leernos un cuento, que nos llevaba a una biblioteca, aquel que generó otra cosa, que nos sacó del salón para sentarnos debajo de un árbol a leernos un cuento. Eso es maravilloso. Y es algo que tenemos que recuperar para nuestros niños, para nuestros jóvenes, porque es una manera de enseñarles que la palabra hoy por hoy tiene valor. Fíjense el valor que tenían nuestros abuelos, nuestros padres. La palabra tenía un valor y lo que se decía se cumplía y se sostenía, digamos, y hoy hay que reeducar en ese valor de la palabra. Si es con la poesía, mejor, porque es la que nos hermana, la que nos lleva a ese mundo interior que está dentro nuestro, y que es un poco mostrarle, a ver, ¿qué es lo que te pasa con este autor? ¿Qué es lo que vos sentiste? A ver, si es una metáfora, si es una comparación, si es una antítesis, ¿a quién le importa? Lo que importa es qué te pasó vos como lector, y no se necesita técnica para eso. Simplemente con esto, con tus emociones, con tus sentidos, en algún momento tuviste estas sensaciones, y es por ahí enseñarles a abrir un poco un diálogo con ellos mismos, que a veces está desterrado con tanta tecnología también, que es buena y es mala. Digamos, están todo el tiempo con el celular mirando un montón de otras cosas y no sabemos qué es lo que les pasa. Es importante eso, primero indagar qué les pasa, qué nos pasa a nosotros como lectores cuando frecuentamos un texto y tuvimos que sacar una determinada conclusión, cómo lo interpelamos con relación a nuestras vidas. Ese es mi mensaje del día de hoy. Muchas gracias, José Frasinetti. Muy interesante. Bien, voy a invitar a Cecilia para que comparta su experiencia como mediadora. Sí, bueno, la verdad es que yo, escuchando, yo no escribo, yo no soy escritora, tampoco hago poesía, pero yo soy el nexo entre los libros y las personas. Yo soy la que invita a leer, yo soy la que motiva a leer. Y yo trabajo, como ya les explicaba, con un club de lectura, tengo mujeres y tengo un club de lectura que es mixto, que me encantó, que son personas de edad y son varones y damas, porque por lo general los clubes de lectura son de mucha mujer. Allí no, tengo un club mixto.
Nosotros leímos de todo, de todo. Y dentro de las cosas que este año hemos hecho, hemos leído una gran gama de escritores. Me inclino a tratar de que las personas conozcan los autores o escritores chilenos, de las nuevas generaciones que están escribiendo. Recomendar un libro en este momento, la verdad que es muy distinto a lo mejor a la forma de ustedes de escribir, porque, insisto, yo no leemos poesía, por ejemplo. Lo que yo sí hago por iniciativa es incluir alguna poesía que creo yo tiene relación con el texto o el libro que vamos a leer. Por ejemplo, hemos estado leyendo a Daniela Viviani, que es una autora joven, bastante joven chilena, que trabajamos con un libro que se llamaba Luisa 1912, un libro bastante interesante, donde nos refleja una realidad de un Chile del 1900, y cómo a pesar de era dividido por las clases sociales tan fuertemente. Y ese es un libro que lo estoy nombrando, porque ese libro, la verdad es que lo hemos trabajado durante estos 2 últimos meses, y les ha gustado muchísimo, han tenido una muy buena recepción. Yo escuchaba atentamente a José, y efectivamente, yo no escribo ni nada, pero yo soy la que pregunta, ¿qué te pasó con esa lectura? ¿Qué sentiste con eso? ¿Crees que en esta época es igual? Entonces yo les hago ese tipo de preguntas para que no solamente las personas que leen, solamente, valga la redundancia, lean, sino que además sientan, analicen, conozcan y se pongan a pensar qué estamos leyendo. Eso es lo que yo hago. Entonces no sé muy bien si mi experiencia o mi poca cultura de escritora les va a servir algo, pero por lo menos yo soy el nexo, me considero, soy el nexo que hay entre el autor y qué es las sensaciones del libro que quiere transmitir. Otro libro que puedo recomendar, insisto, nosotros leímos libros que son bastante, por decirlo, variables o con mucha variedad. Trabajamos directamente también con otra escritora chilena, que fue Teresa Calderón, que hicimos un conversatorio donde primero conocimos su historia como autora, su historia como mujer, sus libros. Leímos el libro que es Vida de Perras, que nos muestra una Teresa Calderón desde el año 1972-73, bastante interesante. Y después llegamos a una reunión donde ella estuvo con nosotros y las personas, los grupos los clubes de lectura, pudieron hacerle preguntas, pudieron analizar su historia, sus cuentos, porque este es un libro de cuentos. Por eso le digo, este es mi trabajo. Yo de esta manera, nosotros trabajamos, o sea, yo trabajo de esta manera. Esta es mi labor. Eso sería. Sí, Cecilia, efectivamente es muy importante tu presencia en este círculo de lectores, Mailén, porque se trata de destacar, te fijas, como protagonistas a los lectores, ya que somos todos, sin duda, ¿ya? Claro, el hecho de que tú digas, sí, es cierto, que no escribas y todo, pero eres una lectora. Por lo tanto, claro, bueno, te conozco además que como lectora eres una excelente lectora, o sea, aparte de ser mediadora, te fijas de lectura. Quiero con esto yo también complementar un poco lo que ella cuenta. Cuando yo estaba en los Andes, participé en el club de lectora que tiene Cecilia, que éramos puras mujeres, recuerdo, y es muy interesante, o sea,
la forma en como, como mediadora, te fijas, lleva o guía, ya es lo que hemos estado leyendo sobre un determinado libro, me parece muy enriquecedor y también un nexo entre lo que es también el autor con el lector. O sea, desde mi punto de vista, el autor y el lector tienen que ir de la mano, o sea, te fijas, o sea, es como, no necesariamente porque el lector, porque el lector tenga que ser obligadamente un escritor, no es eso, te fijas, sino que es por los roles que se cumplen, que son distintos y que perfectamente se pueden complementar. En tu experiencia, Cecilia, actualmente mencionaste al principio cuando empezamos en relación a que tú estás trabajando también vía online. Cuéntanos un Sí. poquito cómo es eso, cómo está Bueno, resultando esa experiencia. mira, la verdad, sí, efectivamente, nosotros empezábamos en marzo. Empezamos en marzo allá a reunir nuevamente nuestro club de lectura. Nosotros, el año pasado trabajé con 3 clubes de lectura, 2 de San Felipe y uno de Curimón, que es una localidad que tenemos nosotros acá también, que depende de San Felipe. Pero obviamente por esta pandemia, la verdad es que todos los monitores de distintas áreas no fuimos contratados, no fuimos despedidos prácticamente, porque era obvio, no podíamos reunirnos. Y conversando con la directora de la biblioteca, con Macarena, y también con los clubes de lectura, empezamos a hacer un sondeo para preguntar que quiénes se atreverían a tener este contacto tipo online, qué sé yo, y quiénes podían hacerlo. Quiero aclarar que los clubes de lectura son gente de edad. Por ejemplo, en Curimón, las personas son lejos, arriba de 60 años. Yo diría que 60 años es la más joven. Son bastante gente de edad. San Felipe había uno que era más joven y había un segundo que era también con mucha gente adulta, pero ya estamos hablando de 50, más o menos. ¿Por qué aclaro esto? Porque es importante, como decía recién una persona, que la verdad es que no retengo bien, parece que fue Ana María, que la gente adulta se atreve, definitivamente sí, sí, porque estoy trabajando con Curimón, con gente que tiene mucha edad, como ya lo dije, y ellos estamos trabajando a través de WhatsApp. Todos aprendieron a usar WhatsApp, cosa que no hacían. Yo les llamo, nosotros nos juntamos a través de WhatsApp, conversamos, y en San Felipe trabajamos a través de Zoom. Ahí se unió un solo grupo que fue gente joven y gente de edad, y sin ningún problema, muchas aprendieron a usar la tecnología que era el Zoom. Están fascinadas porque los hijos la ayudaron para bajar el programa, yo les mando el link, ellas se conectan, y así hemos trabajado todo el año. Yo soy, por no decir la única, de las mediadoras del club de lecturas que hay en la región que está trabajando ante esa modalidad. Porque muchos, claro, no resultó por el hecho de que muchas quizás no se atrevieron, o como yo, tenía mucha gente adulta. Pero sí, están las ganas de leer, están las ganas de participar, están las ganas de aprender. Y eso ha sido lo más enriquecedor que me ha pasado en la vida, porque ver personas, estoy hablando de verdad, de personas yo creo de 80 años, a través de un WhatsApp o a través de un Zoom, que me dice, primera vez en mi vida que hago esto, lo encontré de lo más enriquecedor que hay. Nosotros llevamos trabajando así, de esta manera, prácticamente desde mayo a la fecha. Qué bien, sí. Sí. Hay que ser osada nomás, pues. Sí, definitivamente. Exactamente, a atreverse. Mencionaste también a la escritora Teresa Calderón, que estuvo en algunos de tus, ¿cómo se llama? Encuentros, ¿cierto? Esa experiencia ahí de autor y lector,
¿Cómo se vivió? ¿Qué sucedió ahí con los lectores presentes ante una escritora? Porque Teresa Calderón es una escritora sin duda connotada en nuestro país, en Chile, para que un poquito, no sé si la ubican allá en Argentina, pero cuéntanos un poquitito brevemente sobre esa experiencia. Bueno, yo tengo que decir que Teresa Calderón es una mujer maravillosa, muy afable, muy cercana, muy de piel, y eso de verdad se agradece. Se agradece porque las personas que componían los clubes de lectura, por ejemplo el de Curimón, son 10 personas, 11 personas, que nunca habían tenido la oportunidad de reunirse con un escritor. Para ella fue una primera vez. La de San Felipe, las chicas de San Felipe, habían tenido la oportunidad de reunirse con otro escritor anteriormente, porque ya ese club de lectura ya estaba conformado cuando yo empecé a trabajar con ellos. Y eso ayuda muchísimo a la actitud que tiene el escritor o la disposición que tiene el escritor con respecto a las personas, porque todo él sabía, yo hablé con Teresa Calderón, le hablé de quién eran mis lectores, sus lectores y mi club, de qué lo que ellos leyeron, cómo lo trabajamos, qué es lo que hicimos, y ella, antes de reunirse con ellos, ella ya lo sabía. Entonces ella obviamente tenía súper claro que había gente que nunca había estado con un escritor, que lo encontraban que era una oportunidad maravillosa. ¿Cómo fue la reunión? Yo después le preguntaba a ellos, la verdad es que fue muy agradable, fue muy enriquecedora. Al principio estaban un poquitito tímidos, pero ya de a poco, porque pues le insisto, porque Teresa Calderón dio la opción para incluso reír, conversar y hacerlo todo muy, muy, muy simple, muy simple. Fue no usar un lenguaje rebuscado, no tener ella en un lugar, sino que hicimos un círculo donde fue más cercana todo, de hacer algo como más distendido, más relajado. Eso fue. Les encantó. Quedaron todos, pero maravillados. También el tiempo para firmar todos sus libros, contestó lo que le preguntaron de su obra, de su vida personal, de todo. Entonces, la verdad que fue muy, muy bonito, fue una experiencia muy enriquecedora y, y me fue muy agradable conocerla, porque, insisto, ella no solamente fue la escritora, sino también fue la mujer, que era la Teresa Calderón, que le encantaban sus aros y que se reía de porque un señor la encontró que tenía un pelo hermoso, por ejemplo. Muchas gracias, Cecilia, por compartirnos tu experiencia, que yo sé que es mucha, así que en poquito tiempo, bueno, quienes no te conocen en esta labor, por supuesto, tengan una visión más general. Gracias, Cecilia. Voy a invitar entonces para que la estimada Carmen Ramos nos hable también. Ella es escritora de los Andes, bueno, y lectora, para que ahí nos comente. Hola. Hola por segunda vez en la tarde. Hola, hola. Me ha encantado escucharlos. Ha sido muy grato la conversación que tuvo José. Ya soy una admiradora de todas sus lecturas, sus libros y todas las maravillas que hace y cómo habla, invita a hacerse más amiga aún de la naturaleza. Yo tengo poquitos libros, soy más bien poeta. Me gustaría leer un trabajo mío de uno de los libros, Burbujas y Poemas de Celinda, mi segundo libro. Yo ustedes saben que uno tiene sus trabajos regalones,
Y el mío es que un día estaba muy angustiada yo y también estaba angustiada mi garganta. Así que con ella me puse a conversar. Ayer quise conversar con mi garganta, pero ella era toda coágulo. Se quejaba del invierno, del sol, de las estaciones corridas y de los tiempos agrietados, de las memorias, del dolor. Le dolía la escasez del agua, le dolía que los maizales estuvieran secos y el exceso de calor. Se quejaba de mi frente, de las mezquindades. Para ella y para mí todo era locura, lo de aquí, lo de allá, lo de ayer, lo de hoy. Se quejaba que el viento, que el cielo perdió su fuerza, que ya no tiene velo para medir el smog. Mi garganta de veras que estaba entristecida. Afrontada a ese tormento, no quise ahondar más su dolor. Entonces, no seguí la conversación y solo fuimos silencio, ella y yo. Ese es diálogo, se llama. ¿Le gustó a Silvia? Bueno, este es mi segundo libro. Tengo otro que se llama Reina Luz. Reina Luz. Y otro que se llama Sombras en la Luz. Y dos que están para irse al horno. Pero falta lo que nos falta a todos los escritores, los medios. Entonces, como yo antes conté, yo empecé tarde a escribir, empecé a la edad de 30 y algo de años. En el 95 publiqué mi primer libro, Reina Luz, y después lo volví, hice otra edición en el 2011. Por lo tanto, cuando yo, una vez me preguntaron a qué le escribía, en qué me inspiro. Y yo me inspiro más en el dolor, en la tristeza, no en la alegría, porque la alegría la vivo y la disfruto a concho, y no tengo tiempo para escribir cuando estoy feliz. Pero sí tengo mucho tiempo cuando estoy triste y sola y con dolores. Ahí me inspiro yo. Cuando ya me retiré del hospital, yo quise hacer algo positivo y dije, como me gusta tanto escribir y me gusta enseñar, porque a mí me ha gustado mucho enseñar, fui a la biblioteca, hablé con la directora Marilu Márquez y le dije mis inquietudes, que yo quería escribir, hacer algo positivo y enseñar a escribir sin ser docente, pero con las herramientas que yo tenía en los diversos talleres que yo había estado con escritores de renombre. Dije, yo voy a enseñar lo que ya he aprendido yo. Y por último, hacer talleres, uno se retroalimenta con cada persona que llega allá, porque cada uno lleva su vida, tiene su mundo y tiene sus actividades. Entonces yo dije, hagamos algo en conjunto. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, todos aprendemos juntos. Y así fue como fueron naciendo los talleres y ya voy en el número 8, pero el 9 lo comenzamos y se interrumpió en la primera clase. Alcancé a hacer una, tenía 21 alumnos inscritos y no seguimos más. Hay otro, voy a hacer un alcance a otras actividades. Yo formé una agrupación de letras andinas que se llama, ya está constituida, tenemos sello, registro, todos estamos oficiales. Así es que un día, ahí hay 19 personas activas. Es una agrupación donde hay escritores, lectores, personas que cuentan cuentos, artistas, de todo tipo de manualidades artísticas, historiadores. Entonces vamos a trabajar en conjunto, vamos a participar
afuera, queremos ir a juntarnos con ustedes algún día que no sea muy lejano y que esto ya se levante, que ya se vaya este virus, o que lo dominemos de alguna forma en la que nos podamos encontrar, ¿cierto? Y ahí ya tenemos el canal listo para irnos a Talca. Y si no es por bus o por tren, que sea por estas redes. Pero vamos a participar con ustedes, les vamos a invitar y nosotros también vamos a querer ser invitados en nuestras actividades. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Eso sería por ahora. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Qué bien que estén activos también haciendo, digamos, diferentes proyectos, me parece. Claro, y sin duda vamos a estar en contacto. Así que bien. Ya. Ya que estamos cerca ahí en los Andes, invito a Evelyn Covarrubias, por favor. Evelyn. Bueno, quiero comenzar por lo que hablaba José. Me llevó a muchos años atrás, cuando estaba en el colegio, y le encuentro toda la razón en eso de tener que invitar a los niños o a los adolescentes, a la juventud, a leer y a escribir afuera. Recuerdo un trabajo que hice en cuarto medio, y para las que somos de acá de los Andes, se deben ubicar ahí en la avenida Chacabuco, donde está el cerrito, donde está el monumento de Ambrosio Higgins. Ahí nos llevaron a hacer unos trabajos. Y como yo escribo desde muy niña, no me costó tanto. Y cuando yo leí mi trabajo a los profesores, a la profesora jefe que estaba en ese momento a cargo de nosotros, le gustó mucho lo que leyó de mí. Y me preguntó por qué lo hacía, cómo lo había conseguido, y yo le conté que me gustaba mucho escribir de niña. Y que ella se dio cuenta que sacar a los alumnos afuera era bueno. O sea, estoy hablando del año 97, más o menos, y hasta ahora han pasado tantos años y parece que con el tiempo se ha ido perdiendo. Y yo le encuentro una razón, José, en eso de que hay que sacar a los niños a leer afuera. Yo justo ahora en el proceso que estoy con mis hijos estudiando en la casa, estoy en ese proceso de hacerlos lectores, porque están justo en esa etapa, uno que tiene 7 años y que está comenzando a leer, y me dice, mira mamá, tengo esto para leer, sin que yo tenga que estar detrás de él obligándolo a leer. O sea, estoy ahí como que ellos ya están interesados. De hecho, hoy día mi hijo me sorprendió y me dijo, mamá, estoy leyendo un libro. ¿Y qué libro? ¿Qué libro? Porque yo miraba la biblioteca y no había sacado ningún libro, pero me dijo, estoy en la página tanto de lectura y estoy leyendo un libro. Entonces, me sorprendió mucho cuando me dijo eso, porque no tengo que estar, oye, tienes que leer, tienes que mejorar tu lectura. Entonces, yo que estoy en ese proceso de mamá y de crianza, es súper importante y es súper fundamental desde ahora. El niño de 4 años que no lee, pero él cuenta sus cuentos como si lo estuviera leyendo. Entonces tengo la sensación de que he sembrado la semillita en el de 12 años, en el de 7, y ahora que en el de 4 que está comenzando a leer. Hago mucha conexión con lo que dijo Cecilia también. Hago mucha conexión con eso porque es muy importante, como que los niños están aprendiendo en eso y llegan a una edad en que se relajan y que solamente hoy en día video, juegos en internet o chateo con los amigos, y nos saltamos a la otra etapa que es el adulto mayor, en donde los adultos mayores se están atreviendo. Y ahí voy a contar la experiencia de mi mamá también, porque mi mamá justamente ayer cumplió 65 años, mi mamá se jubiló de una carrera muy larga de peluquería, y también me ha sorprendido. Yo también le digo a Cecilia y a todos, y de hecho en nuestra agrupación también hay adultos mayores que se están atreviendo a usar estas tecnologías. Y uno queda, no, porque uno ya, a veces uno, de hecho yo me sorprendió con mi mamá, y ella dice, no, y si es así, o es acá, y claro, efectivamente tiene razón. Y cuando la señora Palmira publicó ahí el tema de que hizo el curso de Zoom, yo dije, wow, que se atrevió a hacerlo, o sea, ni yo lo había pensado. Entonces todo está súper ligado. Tratar a los niños de iniciarlos desde muy pequeños lo que es la lectura
Y con esto quiero decir también que yo y mis niños somos socios de la Biblioteca de los Andes. Entonces, antes de la pandemia, cada uno había sacado un libro, y lo tuvimos mucho tiempo en la casa hasta que lo fuimos a devolver la semana pasada, que se pudo abrir la biblioteca y los pudimos devolver. Y estaban un poco apenados porque ellos pensaban que ya eran sus libros de la casa. Entonces, iniciarlos desde muy pequeños y para que no esté ese vacío entre medio de la adolescencia y de la juventud. Así que yo, qué bueno lo que pude escuchar de José. Tengo un amigo también que es director, José, de colegio, y le voy a comentar esto. Le voy a decir lo importante que es sacar a los pequeños al aire libre. De hecho, ese colegio en el que él está muy cerca. Y en cuanto a lo que he estado leyendo últimamente, que es justamente a raíz de una conversación que tuvimos la semana pasada con Carmen, estuvimos hablando de un texto que ella escribió en el libro de Reina Luz, de un poema que se llama Aborto. ¿Por qué lo voy a leer? Porque es un texto bien fuerte y me llegó profundamente a mí, como es lo último que leí y es lo último que he ido analizando. Dice así: aborto. Le han anunciado la muerte, bajo la paz del cielo. A la triste y pálida cara del niño no la dejarán crecer, no la dejarán soñar, no la dejarán vivir. Correrá enfurecido el óvulo ensangrentado, camino a la guillotina que tú le has preparado. De alguna forma, me gustaría que este texto se hiciera más conocido en estos tiempos. Hoy día la juventud creo que está viviendo esa etapa muy rápido e inconscientemente e irresponsablemente. Entonces a veces dice, pero hay esto, para que no me pase, a lo mejor esto otro. Y el hecho de ir y acabar con una vida así porque sí, o porque me dio la gana, o porque cometí un error y quiero remediarlo, yo en mi modo de pensar y en mi crianza está mal. Hay otros, digamos, otras formas en que a lo mejor una pérdida, ¿cierto?, de un embarazo, de un bebé, ocurre porque hay casos que son puntuales. Pero ¿por qué me llamó la atención esto? ¿Por qué lo hemos conversado? Lo conversamos la semana pasada, porque detrás de este poema hay una historia. Hay una historia de una mamá con una hija que buscan a esta escritora en su trabajo, que trabajaba en el hospital, y que querían una inyección para interrumpir ese embarazo. Entonces, ¿y por qué? Porque esta niña, porque esta Lola, porque la familia, ¿cierto?, la dejó libre y ella hizo lo que quiso. Ahora, ¿por qué me llegó tanto esto a mí? Porque también me remonté a esos tiempos de juventud, en donde yo dije, si a mí me hubiera pasado eso, yo hubiera sido capaz de hacer algo así, ¿cierto? Y ahí vamos de nuevo, volvemos de nuevo un poquito a la parte de información, a la parte de leer más, encuentro yo. Porque si bien estas cosas antiguamente eran bien como tapadas, bien no eran conocidas como hoy en día, que hay medicamentos, o que hay cosas para poder hacer interrumpir un embarazo, pero antiguamente era todo así bien oculto. Y encuentro este texto muy bonito y ojalá en alguna oportunidad se pudiera dar a conocer o publicar en alguna revista, en algo. Y bueno, ese es mi aporte en esta hora. Y insisto, seguir cultivando, ¿cierto?, a los niños y entregándole esas herramientas para que ellos comiencen a leer, a informarse sobre este texto, sobre la información que hoy en día los niños son super millennials, como dicen algunos, que a mí me costó mucho acostumbrarme a ese concepto, y ellos aprenden rápido. Así que muchas gracias por este ratito de atención. Gracias, Evelyn, por tu aporte. Voy a invitar a Silvia Yáñez. Vamos a llegar a Talca. Silvia Yáñez.
Sí. Ahí Hola, está. Palmira. Hola. Aquí está. Mira, mientras estaba escuchando todo eso, digo yo, escribí algunas cosas. Mira, es que primero agradecer tantos textos que además nos hacen ver más allá de lo que son los hombres, que son las almas, que el amor. Y además me gustó mucho la interpretación de José Luis Francinetti como para hacer la lectura más amena y abrir los sentidos y las sensaciones de que produce la naturaleza con respecto a eso. Me gustan mucho las fuentes también. Y la voz se hizo canto al amor, y las tapas tienen parte de la esencia de Francinetti. Las tapas de los libros que tiene él, le alcancé a ver que estaban, es como la esencia de él, según yo. Es rico retroalimentarnos de un montón de cosas que pasan y no las vemos, y son pequeñas cosas, pequeños detalles que nos vamos quedando con ellos. Bien Cecilia, el amor a la lectura, que se notan los ojos, le brillan cuando habla de su gente y de todo. Carmen, también vi que, mira, qué bueno que eres capaz de ser mediadora, también entre los lectores, la lectura, escritores y todo eso. Estoy como en otra, me encanta, estoy como en una nube, porque encuentro que hablan con tanto amor de cada cosa que hacen, que es como para seguir escribiendo de ellos. Me gusta y gracias, de verdad. De verdad, hoy día estaba con unas jaquecas, pero ¿sabes qué? Todo eso se me pasó. Todo. Sí, estoy muy contenta. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Sí. María Alejandra, que ella es también mediadora, bibliotecóloga. Sí, aquí estoy. ¿Dónde está? Acá estoy. Bien. Bueno, yo les cuento mi experiencia. Tengo acá a mi cargo, no son míos, son de la biblioteca donde yo trabajo, más de 13.000 libros, ¿ya? Hay muchos comenzados, pero también muchos terminados, ¿ya? Porque a mí me pasa algo bien anecdótico. Yo comienzo a leer un libro y tengo la costumbre de decirle a los usuarios que visitan la biblioteca que el libro es muy bueno, y yo llevo como 10 o 20 páginas y se llevan el libro, y después cuando vuelven a los 15 días ya estoy en otro libro, y siempre me pasa lo mismo. Ya, pero sí he logrado terminar algunos, varios. Entonces, yo ahora quería hablar de un libro, recomendarlo, ya que es de un periodista chileno, que muchos lo conocen, es Carlos Pinto. Este es el libro, ¿ya? Y él, durante muchos años, tuvo un programa que se llamaba Mea Culpa, donde recreaba casos de la vida real, donde se habían cometido crímenes. Ya, este libro habla de, también es inspirado en hechos reales, y habla de casos que pasaron en la dictadura, ¿ya? De la vida de presos políticos, ¿ya? Y muchos presos políticos comentaban lo que habían pasado, las violaciones a los derechos humanos, las torturas, y un reo común, por decirlo así, que no había cometido, que no estaba por derechos, por temas políticos, ya estaba por robo, se fue vinculando con ellos, ya aprendió mucho de ellos, incluso aprendió a leer de los presos con los presos políticos, ellos le enseñaron. Y ellos, él en forma de agradecimiento por todo lo que había aprendido gracias a ellos,
quiso cobrar venganza, ¿ya? Y este preso fue a la casa de un doctor que autorizaba las torturas y así se vengó. No les voy a contar de qué manera se vengó porque el libro es muy interesante, ¿ya? Y tiene esa cosa mágica que a uno la va invitando a leer y no dejar de leer, no dejar el libro hasta no terminarlo. O sea, yo me lo leí en 2 días, ya que para mí esa es la magia del libro, que te envuelva y que la absorba a uno. A mí me pasa algo muy curioso cuando leo y yo no puedo comenzar a leer inmediatamente otro libro. Tengo que, lo digiero, ando pensando en el libro por una semana más y así después tomo el libro, pero me pasa eso con los libros, ¿ya? Eso sería mi comentario. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias. Ana María Manuel Rosa. Aquí estoy. Bueno, les comento que yo escribo de los 14 años, eso me inspiró una abuela que conocí, no era abuela mía, pero una abuela, cuando viví 2 años en la ciudad de Miramar, con mis padres. Yo era pequeña, por el año 68, 69, y yo dije, yo quiero ser como esta señora. Y bueno, siempre me gustó el tema de leer, de redactar. Es más, yo tuve una profesora que yo le decía, yo quiero escribir bien. Y bueno, ella nos decía, yo les voy a hacer leer de un libro una serie de relatos, y después ustedes van a tener que escribir relatando algo. Y vas a ver cómo te vas a ir encadenando. Bueno, así fue efectivamente, fue una excelente profesora, siempre me la recuerdo, y que también había sido profesora de mi papá. Y bueno, actualmente, o sea, yo he ido a lo largo de mi vida apuntando historias, porque tuve la oportunidad de vivir 6 años en Estados Unidos. Y Estados Unidos, quiera que no, es un país muy grande donde uno para desenvolverse tiene que salir al mundo y conoce mucha gente. Bueno, así también conocí mucha gente, tanto norteamericana, sus historias, como gente latinoamericana, gente de España, gente de Occidente. Y bueno, algunas de las historias que yo me parecieron muy interesantes las fui apuntando. Aparte soy muy curiosa sobre diferentes temas y las fui apuntando. Pero en aquel momento, como jovencita, bueno, hay ciertos detalles que uno como joven no le da importancia, pero cuando tuve, a la hora que empezar a publicar las obras, me di cuenta que tenía que contar más cosas, que ampliar el escenario, y lo que yo creí que me iba a olvidar cuando joven, cuando las apunté, me acordé las historias tal cual, como si hoy día las estuviera viendo o me las estuvieran contando. Entonces vinieron todo a mi mente, todos esos ingredientes, digamos, porque a una historia hay que agregar ingredientes. Y bueno, pero antes, previo a empezar a publicar de esas, me fui invitada por el Museo Ferroviario de mi ciudad, porque mi abuelo paterno fue encargado de cargas y cajero de la estación de trenes en mi ciudad, en San Rafael, para ver qué aporte podía hacer yo. Bueno, empecé a reunir fotografía, a reunir la parte de la historia de mi abuelo, y publiqué este primer libro, que fue donado al Museo Ferroviario de San Rafael. Después, cuando entrego el libro, bueno, ustedes saben bien que cuando se empieza a escribir y se publica el primer libro, es como que uno cambia, se siente raro, como cuando el alumno de la primaria pasa a la secundaria y el de la secundaria a la universidad, y después, cuando pasa al mundo laboral, me sentí rara. Me sentí rara que me dijeran escritora. Bueno, aunque yo ya lo traía en mis venas, que dije, voy a escribir esto, voy a escribir aquello, pero nunca pensé que lo iba a sacar a la luz cada uno de mis obras. Y le digo a una colega, profesora de lengua, también ella sabía de mi proyecto, le digo, me quedé sin contar cosas de mi abuelo. Y me dice, motivo de una segunda edición. ¿Qué hice? Indagué más y agregué lo que no había agregado en el anterior,
que ya parece un compendio. A raíz de esto digo, quiero escribir una parte de mi familia, porque lo quería escribir para mí, y punto, y ahí iba a terminar todo. Entro a investigar, a entrevistar familiares, porque es una familia muy compleja, de 9 hijos que vinieron de España con sus padres, y las familias se han agrandado, de hecho están no solamente en Argentina, hay en Chile, en Uruguay, hay familiares que están viviendo en Estados Unidos, en México, otros que han ido a España, en Italia, en Dinamarca, o sea que otra en Israel, que se desparramó. Y bueno, cuando yo iba entrevistando me decían primos y tíos, me dicen, ¿qué vas a hacer con eso? Digo, no, aquí estoy haciendo una historia, quiero escribir la historia para mí, porque tengo confusión, porque inclusive dentro de la historia mis padres tienen parentesco, a veces me mareo. Y me dice, yo quiero un libro. Me empecé a encontrar con que yo quiero un libro, y bueno, tuve que hacer para el resto de la familia este otro, que es Familias Centenarias, Rosa Rueda e Idáñez Pascual. Acá cuento todas las historias muy interesantes que me he encontrado, en las profesiones, las descendencias. Acá hay 180 años de historia. Esto, bueno, tuvo una difusión y, bueno, después otra señora boliviana quería que escribiera su historia porque ella había emigrado de Bolivia, de su Bolivia natal a la Argentina, y bueno, yo cuento la historia de ella desde niña, una historia con mucho sufrimiento, cómo cruzó la frontera, que ella cruzó embarazada, con una criatura en la mano, todo lo que pasó hasta su edad de adulta. Dice Blanca Giacamante Méndez, crónica de una mujer que transitó entre espinas y rosas. Una historia muy importante, una historia que también tuvo que ver algo acá en Argentina, cuando empezó la inseguridad, un hijo de ella, empresario, se lo asesinaron, todo lo que pasó, bueno, ahí enfocado. Después, bueno, vino que quise publicar los poemas que yo había escrito desde niña, que es Poemas de Sentimientos, Añoranzas, Valores y El Sendero de la Vida y los Sueños. Este fue mi primero de poemas. Estoy en curso preparando 2 libros de poemas, porque en este tiempo de pandemia viene toda la inspiración. Después publiqué Cuentos Verdaderos, Aventuras de Niño, Otra Mirada. Son 2 hermanitos, cómo jugaban entre ellos, con los primos, los vecinos, los amigos. Todo el cuento acá como son los juegos de niños, porque creo que a los niños le tenemos que inculcar esto y no el de otras cosas que le pudren y le destrozan su mente. Tenemos que rescatar los valores, la niñez, inculcarlos, entrarlos en la lectura. Si quieren escribir, que escriban, pintar, música, idiomas. Tenemos que inculcar eso en nuestros jóvenes. No tenemos que permitir, aunque yo no soy madre, de que sean robados por intereses funestos. Después, bueno, escribí historias que fueron muy, en forma de novela, que son novela de Ególatra y Caín, Traición y el Misterio de un Secreto, este libro. Ahí cuento una historia real. Bueno, eran 3 hermanos, el nombre de Ególatra era una mujer, nosotros nos acordamos de la historia de Caín y Abel, bueno, este es Abelardo y Caín, y una hermana mujer que la bauticé y le creé un nombre de Ególatra. Bueno, Ególatra y Caín eran tal para cual. Así que bueno, ahí cuento esa historia. Después está otra novela, Rosendo y el secreto de sus estafas familiares ocultas y encubiertas, que es este otro. También una historia real. Bueno, yo estas historias las cuento con nombres ficticios, si no me como un montón de juicios. Pero en esto cuento toda la historia, cómo era, todos los hechos que han sucedido. Después he escrito Escapes de la opresión. Este de Escape de la opresión tiene 2 partes. Bueno, hay una historia que gente que escaparon de los países bálticos, cuando era disputado entre los soviéticos y los nazis,
son historias desgarradoras, y bueno, acá cuento una historia de una familia estoniana. Yo averigüé y los estonianos nunca han querido contar su historia, pero bueno, yo la conozco desde adolescente, me contaron muchísimas cosas, y bueno, la he contado, por supuesto, con nombres ficticios. Y la segunda parte cuento la historia de cubanos, cómo escaparon tanto a los Estados Unidos como a Argentina. Cubanos que yo conocí, que bueno, conocí todas sus historias, y bueno, acá cuento cómo es el régimen, todo, todo. Después, este otro, novela de espías. Me gustan un poco estos temas. Esto tiene que ver mucho porque como mi padre y mi hermano veían películas de guerra, o por ejemplo de bandidos, dentro del espectro, por supuesto habían otros temas, pero bueno, después acá en Argentina también vi a Narciso Ibáñez Menta en varias obras, entonces por eso me interesan temas difíciles también para poderlos contar. Acá en la novela Espías cuento cómo es el mundo del espionaje, cómo los preparan, todo, y cuento una historia que ocurrió en el sureste de la provincia de Santa Fe, noroeste de la provincia de Buenos Aires. También cuento otra historia que sucedió hace muchos años en mi ciudad, de doble espionaje, y acá hubo asesinatos. Y cuento todo eso, cómo se manejó, y bueno, los errores que hubieron y todo. Y bueno, por eso yo investigué mucho de esto. Después he escrito este de desprotegidos. ¿Cuántas historias conocemos de niños que han sufrido historias difíciles de niños? Acá cuento varias historias, también cuento una historia que sucedió en Chile, que ustedes conocen, el tema de la colonia Dignidad. Cuento de varios niños, como niñas y niños, los sufrimientos que han pasado por diferentes razones, ajenas a ellos, pobrecitos, pero también creo que hay que saber un poco de estas historias para que también que nos conmovamos y también aprendamos a que los niños hay que cuidarlos. Hay que cuidarle la mente, no hay que permitir, y cuando el Estado quiere perturbarles, metiéndole estas nuevas leyes para perturbarlos, porque es alejarlo de los padres, de los valores morales, de la familia, no se debe permitir. Porque si yo hoy tuviera un hijo o una hija, es mío, no es del Estado. Y yo soy la encargada de que estudie, de que sea un ciudadano de bien. Y ese ha sido una excelente madre, yo, le puedo asegurar. Después he escrito una trilogía, todas estas con historias reales, Sin Escrúpulos 1, 2 y 3. Sin Escrúpulos 1 es Sin Humanidad y Sin Sentimiento. Bueno, acá hay la historia de una mujer, que es verdad la historia, cómo se manejó dentro de su familia, dentro de sus amistades, en el trabajo, de esas personas perversas que no pueden estar si no hacen un daño, y siempre lo hacen como sigilosas detrás, sin que nadie lo sepa, esa persona que es malvada, que le dice algo a otra y que cría sombras sobre otras vidas. Bueno, acá quien lea esto se va a acordar de historias que conoce, a lo mejor, que yo no las conozco, pero que va a decir, esta es la fulana o este es el mengano, va a decir. Después, Sin Escrúpulos 2, la esclavitud sexual y la desaparición de personas, que me valió el reconocimiento del honorable honorable Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza. Fue declarado de interés provincial, y por él yo ya he dado ponencia en Bolivia, en la Universidad San Pablo, y voy a dar actualmente una ponencia en España, por supuesto virtual, en Azorbáez, en el mes de octubre. Acá cuento dos partes. Una historia que conocí real de una mujer de Centroamérica, en Estados Unidos, cómo su vida, cómo cayó en la esclavitud sexual, y reiteradamente quiso escapar de esto, y cómo a veces a las mujeres se les niega un lugar, se le cierran las puertas, y a la mujer muchas veces se le exige, te doy trabajo si hay algo a cambio, que nos degrada como personas, porque también somos personas y tenemos los mismos derechos que tiene un hombre. Y en el segundo es muy difícil esa historia. Cualquiera la puede leer, un joven la puede leer, porque es forma de precaverse de estos temas. Y la segunda, cuántas veces en todos nuestros países
y en el mundo desaparece gente que nunca más vuelve a aparecer. Nunca más vuelve a aparecer. Ya sea por robo de órganos, por esclavitud sexual, por esclavizar, porque también, ojo, hay familias que han sido tomadas como esclavos para trabajo forzado también. Y bueno, en el caso de las mujeres que en la esclavitud sexual, cómo son utilizadas, porque no es solamente un tipo que se hace de dinero, sino que acá también hay armamento, se alimentan también las redes de terroristas y también el narcotráfico, también está en todo esto. Y bueno, acá cuento esa dura historia. Después, Sin Escrúpulos 3, este es un poco cómico, Sin Escrúpulos 3, ¿cuervos o buitres? Acá hay historias de abogados, fiscales y jueces, bueno, cosas que hacen en su trabajo y que creen que el común de la gente o sus clientes no se dan cuenta de muchas cosas. Bueno, acá hay, con nombres anónimos, por supuesto, historias reales que cualquiera puede decir, ah, eso me pasó a mí. Después he escrito otros que son cómicos, son 2 libros, Vecinos 1, Propiedad Horizontal, son muchas historias que conocí porque tuve la oportunidad de vivir en edificio y viví en Mar del Plata también, cerca de Miramar ya de grande, viví en Miramar también en edificios, he estado en edificios cuando he visitado España, y bueno, en muchas historias cómicas que suceden dentro de una comunidad, de un edificio, acá están, son como comedias cómicas, igual que Vecinos 2, historias detrás del tapial, que son vecindarios de casas, esas historias que ocurren, que muchas veces uno dice, no, pero no puede ser, bueno, sí, pueden ser. Y últimamente escribí Vietnam, la guerra perdida, porque conocí veteranos de la guerra de Vietnam viviendo en Estados Unidos, que me contaron su historia, todo lo que vivieron como veteranos y lo que se pasa en la guerra. Y digo, me pareció interesante. Pero como argentina, dije, no puedo escribir solo Vietnam, la guerra perdida, sin escribir uno muy importante para mi país, que es sobre Malvinas. Entonces, dije, voy a publicar pero lo voy a publicar junto con el de Malvinas. Escribí este otro libro, Malvinas, la guerra sin fin, que entrevisté a todos veteranos de la guerra de Malvinas de mi ciudad, que no habían tenido oportunidad de salir en ningún libro. Escribo toda la historia sobre Malvinas, muchísimas cosas sobre la guerra. Y bueno, también tengo acá testimonios del señor Pablo Carballo, que él ha escrito 2 libros porque él ha sido aviador y él intervino en la guerra, primero toma y después guerra de Argentina con Inglaterra, y que cayó, o sea, tuvo que ser eyectado de su avión porque justamente le dieron a su avión. Y bueno, también otro piloto, tengo gente que tuvo que ver, o sea, que cayó en el hundimiento del crucero General Belgrano, gente que ha ido en otras embarcaciones, gente que luchó en Malvinas, tengo testimonio de las enfermeras que atendieron a nuestros excombatientes cuando venían heridos, y también hablo de los veteranos de la guerra de Malvinas, que son los perros, porque también había perros que tuvieron intervención, por supuesto, no como los soldados, pero... Después he escrito uno, que son 3, es una trilogía, Bandoleros Mundiales. Acá hablo de todos los países, bueno, de América, hablo de Europa, hablo de Asia, de Australia, historias muy interesantes que realmente me interesaron, porque, bueno, hablar de los bandoleros, estamos también hablando de una parte de la historia que a veces, muchas veces no se quiere contar de los países, que tiene que ver también los temas a nivel gubernamental. Acá hablo también de la piratería, el bandidaje, la mafia, el narcotráfico, las maras, a ver otro, bueno, y bueno, estos libros, que son, acá está el Bandolero Mundial es 1, después los ordené por
abecedario de las naciones, o sea, de las nacionalidades. Después tengo este otro, bueno, y la parte de atrás también es muy linda. Acá hablo también de, menciono de cuáles se han hecho películas, de cuáles se han escrito, porque en nuestros distintos países, por ejemplo, tanto como Chile, como Argentina y distintos países, han escrito algunos sobre a lo mejor un bandolero en particular. Y bueno, acá yo los menciono, menciono también los periódicos que han habido artículos. Esta historia vengo investigándola desde que viví en Estados Unidos. Este bandolero mundial es 3. Y bueno, saqué algunas fotografías representativas de, así de general. Bueno, estos libros me costó muchísimo poderlos ordenar, porque los ordené como 3 o 4 veces para ver cuál era la forma final que le iba a dar a mis libros, y digo, no, los voy a ordenar por abecedario de nación, o sea, nacionalidad. Y bueno, hay gente que lo ha leído porque hay historias muy cómicas realmente, porque es así. Y bueno, hice este otro de recetas familiares, mis recetas familiares. Acá hay recetas que quise rescatar de mis padres, de mis abuelas, de mis bisabuelas, y hay propias. Y tengo otro, en mente otro libro más sobre recetas, pero todavía no va a salir ahora a la luz. Así que, bueno, una cosa que también participo de lo que han dicho, que bueno, uno también tiene que corregir los libros. Por eso yo me olvidé al principio de decirle que la profesión mía, yo soy bromatóloga, también soy profesora de inglés como segunda lengua, que me recibí en Estados Unidos, soy tutora en entornos virtuales, estudié correctora literaria, porque digo, si yo escribo, tengo que poder corregir mis libros. Y bueno, es cierto lo que decía José, uno lee, y yo también cuando publico mis libros los leo una vez, lo leo 10 veces, esto no me gusta, esto lo corro de acá, lo corro de allá, acá no me gusta cómo quedó, modifica uno las frases, o sea, porque uno tiene que tener espíritu crítico. Si uno va a escribir, lo primero que tiene que ser crítico con uno mismo, porque uno tiene que pensar que esa obra la va a leer otra gente. Como me pasó en el caso del libro de Malvinas, que fue declarado por el Consejo Deliberante de San Rafael de interés social, comunitario y educativo. Bueno, la cosa fue que se peleaban entre todos los concejales de todas las bancadas por quién agarraba el libro para leerlo. Y cuando me trajeron el reconocimiento, me dijeron que siguiera escribiendo, y que muchos habían opinado de que estaba escrito con mucho sentimiento, porque ahí en ese libro, cuando me narran, hubieron unos veteranos, principalmente los que fueron los náufragos del general Belgrano, que tuvimos que cortar varias veces porque la memoria viene y se largaron a llorar, y yo lógicamente lloré también, y bueno, eso está reflejado en el libro. Y yo creo que uno debe corregir y corregir y corregir un libro. Aparte de eso, yo soy editora de mis libros. Yo en mi caso, yo me inscribí como editorial para poder publicar mis libros, porque digo, bueno, tengo que tratar de franquear esos obstáculos que a nosotros como escritores se nos presentan. Y bueno, uno tiene que hacer el sueño que uno tiene. Si uno quiere escribir, tiene que llevar a cabo ese sueño. De hecho, yo estoy escribiendo también en foros internacionales, participo tanto en inglés como en español. Por ello recibí el reconocimiento de la medalla de la Orden de Cervantes hace muy poco. Y recibí un reconocimiento que fue dado a 350 escritores del mundo, de 80 países, del gobierno de Gujarat en la India, junto con Motivational Strip. Nos hicieron un reconocimiento. En el caso de Argentina fueron 2 escritores, 2 escritoras fuimos, una fui yo, lógicamente. Y bueno, son unas cositas que son un poquito caricia al alma, porque también el escritor también necesita también ese incentivo también. Aparte de escribir, que nos lean, y también, bueno, el comentar cómo es cada obra. Por eso yo hoy quise presentar un poquito para que vean mi amplio espectro. Tengo otros proyectos también, creo que ya se los había comentado, también en el encuentro de Talca. Estoy escribiendo de otra parte de mi familia, que me he encontrado con que tengo antepasados incas, que yo no lo sabía,
también de los colonizadores españoles, tanto digamos, en Perú, un antepasado mío que era pariente de Francisco Pizarro y también tenían parentesco con Hernán Cortés. Después me encuentro con que también hay mujeres collas, o sea que tengo antepasados también bolivianos, brasileros, paraguayos, o sea que tengo un amplio espectro, portugueses que vinieron a la Argentina y que, o sea, vinieron primero a Brasil, y un antepasado portugués fundó 2 pueblos en Brasil. Después hay españoles que han sido gobernador de Asunción del Paraguay. Después me encuentro con que tengo antepasados de la nobleza europea, inclusive eclesiásticos, llegado hasta el año 220 después de Cristo, pero es una parte nada más de esa parte de mi abuela materna, que no era la de mi abuelo ni las otras familias que yo escribí. Y me he encontrado con que tengo parentesco con 4 expresidentes argentinos, 2 expresidentes del Paraguay, también, bueno, tengo parentesco con un montón de gente que ha tenido que ver, por ejemplo, en la historia del mundo, luchando por España, en la conquista de la India, fue muerto en guerra, otro en Marruecos por los moros, y bueno, es una historia muy compleja que llevo varios años trabajando sobre eso porque se me ha hecho muy, muy compleja. Pero yo no tenía ni idea de toda la historia que mi familia había tenido que ver con la historia del mundo. Y digo, bueno, por un lado, digo, sé de dónde vengo, porque creo que esa es la intención, y aparte como investigadora y como historiadora, me interesa la historia. Y digo, bueno, mi familia tuvo que ver en la historia del mundo, porque han tenido que ver en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, porque después se localizaron acá en Argentina. Y por supuesto venían de toda Europa, me encuentro que eran de Portugal, de España, de Francia, de Inglaterra, hasta de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda. Y digo, bueno, tengo un poco de cada lugar. Y digo, bueno, creo que es un poquito el investigar, el escribir, y esto que estamos haciendo yo creo que es muy bueno porque yo aprendo de ti, aprendo de cada uno de las personas que yo escucho en los diferentes encuentros. Creo que hay una retroalimentación entre una óptica de una forma de pensar de un escritor, del otro, y a veces a nosotros mismos nos abre como un paraguas. Si nosotros tenemos la mente abierta, nos potencia. Si nosotros teníamos un 10, tenemos un 100 o un 1000. Y creo que nosotros también alimentamos a otros para que puedan, ¿no es cierto?, también seguir desarrollándose, porque algunos, a lo mejor, por ahí se dicen, se me cortó ya la inspiración. Y bueno, la inspiración viene en cualquier momento. Hay veces que a mí, yo me acuesto en la noche y me tengo que levantar a escribir alguna línea, porque digo, esta idea no me la voy a acordar mañana, y me levanto un rato, estoy 5 minutos y escribo. Les digo particularmente algo que me ha sucedido en todos estos encuentros. He estado escuchando a cada uno de todos ustedes, y ahora no, hoy no, por ejemplo, pero en otros encuentros, y me ha venido una inspiración, y yo estaba escuchando, pero yo estaba escribiendo de otro tema, una poesía, y que después los he compartido, como creo que con ustedes compartí una poesía que la escribí mientras estaba en el encuentro, sobre esto de las tertulias. Así que bueno, creo que son unas cosas que nosotros podemos tener en cuenta como escritores. Creo que este es más o menos mi aporte para ustedes. Y bueno, también otro tema, mi padre tuvo que ver mucho, que cuando me compraba los libros, que lo que me pedían de la escuela y lo que nos pedían los profesores para leer, mi papá tenía la costumbre que me compraba el que me habían dicho y otros más de ese autor. Entonces mi papá quería que leyera primero el que me había pedido la profesora, y después quería que leyera los otros. Y aparte él tenía libros de lectura de cuando él era adolescente, y que bueno, me los leía. Nos juntábamos con una amiga en verano, bajo la sombra de los árboles, sobre el pasto, a leer el libro, y después agarrábamos nuestras bicicletas y nos íbamos a pasear en pleno verano. Pero una parte del verano era lectura.
lectura. Y creo que eso es lo que hay que darle a los jóvenes, porque hoy día, yo que he sido profesora hace 4 años y 2 o 3 meses que me he jubilado, el problema que tienen los jóvenes es que no leen. Y cuando tienen que hacer un informe que le pide un profesor, o van a visitar una empresa, una fábrica o lo que sea, les cuesta escribir y narrar. ¿Por qué les cuesta escribir y narrar? Porque falta lectura. La lectura es la que nos da vocabulario, es la que nos abre la mente y conocemos historia, nos hacen viajar, porque es verdad, y bueno, leer, uno lee en cualquier sitio, uno va en un autobús, en un colectivo, uno está de paseo, está de viaje, está muchas horas en un aeropuerto, es un momento justo que uno puede llevar un libro en la mochila y leerlo. En momentos en la casa, puede ir a un parque, estar tranquilo y llevarse su libro y leer un ratito su libro. Y bueno, como decía recién, creo, no me acuerdo si fue Silvia o Alejandra, que yo cuando he agarrado así un libro, yo me lo he leído en 2 o 3 días, porque me he quedado tan enganchada que digo, no voy a dejar pasar mucho porque yo quiero saber qué pasa, quiero saber más. Y creo que lo que me pasa a mí les pasa a cada uno de ustedes, y creo que a los jóvenes los tenemos que enganchar en esto, en la lectura, porque de la lectura van a aprender a expresarse, no van a ser engañados, van a ser críticos en el mundo, no se van a dejar llevar por malas amistades, van a entrar en un mundo que va a ser el de ser un ciudadano provechoso, y también le va a incentivar y le va a despertar su fantasía de qué profesión quieren estudiar. No necesariamente tienen que estudiar profesor de lengua y literatura. Como hace poco me dijo una profesora de lengua y literatura, me dice, ¿pero acaso usted es profesora de lengua y literatura para escribir? No hace falta hacerlo. Yo conozco mucha gente, y gente que a lo mejor tiene el secundario, y escribe bien, y se han puesto a escribir. Y hay gente con profesiones técnicas, yo tengo profesión técnica también, y a mí me ha gustado escribir. Es otra fase que uno tiene. Y creo que eso es lo que debemos cultivar día a día. Esto es una semilla que se planta, se riega, se cuida, se atesora. La lectura, que es lo que va a salvar a nuestros jóvenes. Muchas gracias, Ana María Manuel. Muchas gracias por toda su información, que es muy amplia, muy intensa. Claro, también la felicitamos por esa trayectoria y esa riqueza literaria que usted tiene. Bueno, para finalizar, yo quiero solamente hacer mención de lo que estoy leyendo ahora, ¿ya? Hace un tiempo atrás me dije, voy a empezar a leer bestseller, es decir, sin duda de que es una opción, digamos, muy personal, puesto que incursionar mucho en la lectura bestseller, hay varios, o sea, hay entretenidos, hay buenos, ¿no? Una de mis autoras preferidas bestseller que tengo es Daniela Steele, ¿ya? Y estoy leyendo este libro Luces del Sur. Voy como en la mitad, todavía me falta, y este lo conseguí en la biblioteca de Oriencoc, donde trabaja María Alejandra. Así que tengo que terminarlo esta semana para llevárselo y traer otro. Ahí estoy, aparte de que tengo los libros acá, incluso que compré hace tiempo y algunos no los he leído, tengo mis propias, digamos, lecturas personales. Este libro, este bestseller, en realidad enfoca una temática muy contemporánea en relación a una mujer protagonista que se llama Alexa, que ella es abogada y es fiscal, ¿ya? Tiene una hija que se llama Sabanar, ¿ya? Está terminando la secundaria. Entonces, ¿qué pasa con Alexa? Bueno, la mamá de Alexa también es una jueza, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Acá la historia tiene que ver con un hombre que es el asesino de muchas mujeres, ya como 17 mujeres en diferentes estados. Está ambientada digamos, en Estados Unidos, donde el país de origen de la autora. Bueno, el tema es que el enfoque es que Alexa
se ve amenazada porque es la que insistió mucho porque el asesino llamado Luke Quintín, ¿ya? Era efectivamente culpable de por lo menos 4 asesinatos, y efectivamente encontraron en investigaciones de ADN que le hicieron que había una conexión, etc. Y eso llevó a que comenzaran a amenazar a la hija de Alexa. Entonces, Alexa, como le dije, es separada, y su marido, llamado Tom, un hombre, digamos, muy buen mozo, como lo describe, atractivo, entonces, él es un hombre que la abandonó, digamos así, con la hija porque volvió con su ex, ¿ya? Y para la única forma que le quedaba a Alexa, que estaba muy furiosa de tantos años ya divorciada de su marido, no quería por nada del mundo saber de él, pero frente a la, ¿cómo se llama?, a la protección de su hija, no le quedó otra más que tomar contacto con el papá de la jovencita, de 17 años más o menos. Así que en ese, bueno, ahí viene otra historia más con respecto a lo que sucede en la casa de, ¿cómo se llama?, de donde está viviendo el papá con su señora, qué sé yo, y ahí descubre ella que tiene una hermanita de 10 años, etc. Entonces viene toda una historia ahí donde voy en este minuto. ¿Y por qué me gusta Danielle Steel? Porque ella, pese de que hay historias que están relacionadas con una temática tan común, pero como quien dice, de noticia policial, sin duda, pero me encanta cómo narra ella, me encanta. O sea, a veces hay temas tan simples, pero la narración que hacen son las que hacen fascinante una lectura, por lo menos lo que a mí me interesa. ¿Y qué es lo que considero fascinante? Cuando sin duda hay emociones, cuando hay suspenso, cuando no nos dicen todo, sino que además uno va descubriendo a medida que va leyendo, va haciendo un descubrimiento, haciendo también como una investigadora. Eso es lo que quería comentarles en relación a la lectura que estoy en este minuto, digamos, haciendo, aparte de todo lo que estamos trabajando nosotras acá en la agrupación literaria Mailén, ¿ya? Así que les agradezco bastante a nombre de las 3, que María Alejandra tuvo que retirarse porque ella desde su trabajo nos acompaña, y como ella vive en San Javier, entonces tiene que tomar la micro, se tuvo que irse, digamos, a una hora prudente para llegar a San Javier, que no está muy cerca de Talca. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, porque ha sido muy, muy interesante esta tertulia de conversación.